Bueno, vamos a comenzar con la clase de derivados de ácido. Para seguir la transparencia, en el cuadrito, en el medio están los ácidos carboxílicos, la fórmula general de un ácido para que hagamos un repasito, y a su vez tenemos los halogenuros de ácido que tienen una fórmula general R, carbono, el doble enlace oxígeno y un X, o sea un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo y yodo. Yo les puse un ejemplo para que repasemos la nomenclatura. El cloruro de metanoilo, hay un error ahí, hay como un metil, hay que sacarlo, hay que poner un hidrógeno, o también llamado cloruro de formilo. Después tenemos los ésteres, que la fórmula general está presentada de esta manera: etanoato de etilo o acetato de etilo, que es el ejemplo que les puse. Con respecto a los anhídridos, que podían ser mixtos o simples, dependiendo si esos eran iguales o diferentes. O sea, si el anhídrido se generaba a partir de dos ácidos iguales o dos ácidos diferentes respectivamente. Ahí les puse dos ejemplos para que veamos la forma de nombrar. El primero es un anhídrido mixto llamado anhídrido acético fórmico o anhídrido etanoico metanoico. Recuerden que no se pueden combinar la nomenclatura vulgar con la IUPAC. Si yo a uno de los ácidos los nombro con la nomenclatura vulgar, al otro también debo nombrarlo de esa manera. Y en el segundo ejemplo tenemos el anhídrido metanoico o anhídrido fórmico. Cuando es un anhídrido simple, se dice una sola vez el nombre del ácido. Y respecto a las amidas, he puesto la fórmula general para que repasemos, y tenemos como ejemplo la etanamida, la N-etil-metanamida y la N,N-dimetil-metanamida, que no está en el cuadrito, pero también están las sales, bien, que ya hemos dicho. Si hacemos un ejemplo, por ejemplo, que yo reemplace el hidrógeno por el sodio, sería el etanoato de sodio. Respecto a la segunda transparencia, hablamos qué tipo de reacciones van a dar estos derivados de ácido. Bien, los derivados de ácidos van a dar esta reacción, que es una reacción de sustitución nucleofílica. Bien, recuerden que dentro de los reactivos estaban los reactivos electrofílicos y los reactivos nucleofílicos. Bien, entonces yo lo que tengo que pensar acá, que hay dos etapas que suceden, nada más que nosotros la vemos en una sola reacción general. Esas etapas, la primera es una adición y la segunda es una eliminación, pero en general, global, es una reacción de sustitución. O sea que si a ustedes le preguntan qué tipo de reacciones dan los derivados de ácido, de sustitución nucleofílica. Bien, entonces, si explicamos un poquitito, yo tengo unido al carbono del grupo, digamos, carboxílico, SX, que viene a ser la parte del derivado de ácido, que es atacado por un nucleófilo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando yo hago esa reacción, hay un movimiento de los electrones. Bien, hay un movimiento de los electrones donde los oxígenos son atraídos hacia el oxígeno. Entonces el oxígeno queda cargado negativamente para que el carbono tenga disponibles esos cuatro enlaces y se pueda adicionar el nucleófilo. Pero después tiene que haber la salida de ese grupo atómico que estaba formando parte del derivado de ácido de partida, que se llama grupo saliente. Cuando sale ese grupo, hay un retorno del movimiento de los electrones del oxígeno hacia el carbono. Recuerden, las reacciones que dan los derivados de ácido son de sustitución nucleofílica. Bien, si yo me voy específicamente, esas dos etapas son una adición primero con una eliminación posterior para que salga el grupo saliente.
Bien. Respecto a el orden de reactividad, quiere decir que dentro de todos los derivados de ácidos y los ácidos, ¿cómo sería quién es más o menos reactivo? Recuerden que la reactividad es contraria a la estabilidad, bien, son inversas. Entonces alguien que sea muy reactivo es poco estable. El orden de reactividad decreciente, o sea de mayor a menor, es halogenuros de ácido, anhídridos, los ácidos, los ésteres y las amidas. Yo les puse ahí en la transparencia un ejercicio para que ordenemos de forma creciente. ¿Qué era creciente? De menor a mayor. ¿En base a qué? A la reactividad. Entonces les puse el cloruro de formilo, el anhídrido metanoico, la N-metil metanamida, el ácido acético y el acetato de etilo. Repasamos un poquito haciendo las fórmulas estructurales de estos compuestos, y si me dice de menor a mayor significa que el orden es diferente, es al revés del que dado, ¿bien? O sea que es amidas, ésteres, ácido, anhídrido y halogenuro, de manera tal que poniéndole el numerito de esos 1 al 5 hacemos el orden, ¿bien?